Bueno, volviendo al tema de lo que dijo Alan García y la reacción de Fuerza Popular, justamente pasamos entonces a nuestra entrevista con el congresista Kenji Fujimori. Congresista, Cristian, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Gusto conocerte. Kenji Fujimori, ¿qué opinas de lo dicho por Alan García Pérez? Vi tus tweets también, ¿no? De que de alguna manera eres crítico y marcas una línea de decir, bueno, esperemos a qué es lo que dice finalmente el primer cateriano cuando asista al Congreso. Efectivamente, lo dicho por el expresidente Alan García es solamente para la foto. Lo primero que hay que hacer es escuchar al primer ministro cateriano y ver si es consecuente y coherente con lo que se habló en el diálogo con nuestra lideresa Keiko. ¿Qué fue lo que se habló? Ustedes saben más o menos, digamos, hay una línea que ustedes esperarían escuchar de Pedro Cateriano para confirmar, es decir, no vamos a llamar condiciones, pero hay, digamos, ciertos puntos básicos de una agenda para poderle ustedes dar el voto de confianza. Bueno, en el diálogo se habló cuál va a ser la política en materia de seguridad ciudadana. También se habló sobre la reestructuración de la DINI, que es el motivo por el cual se tumbó a la exministra Ana Jara. También sobre el espionaje de Chile y, por último, sobre el presidente Ollanta Humala, que es totalmente opuesto a lo que está buscando el ministro cateriano, que es el diálogo. El ministro cateriano busca el diálogo y el presidente Humala sale a atacar a la oposición. Básicamente esos puntos fueron los que se trató durante el diálogo. Ayer conversaba justamente con Lourdes Flores y decía que no confía finalmente en que lo que está haciendo Pedro Cateriano de abrir el diálogo, de acercarse a las fuerzas de oposición, sea necesariamente lo que le ha ordenado finalmente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia. ¿Tú también crees que hay eso por ahí? Es decir, ¿se desdice lo que hace Pedro Cateriano con lo que declara Ollanta Humala? ¿Le mete cabe? Bueno, el presidente Ollanta Humala se dispara a los pies. Por un lado tenemos al ministro cateriano buscando el diálogo con las fuerzas de oposición y el presidente Ollanta Humala sale a atacar a la oposición, ¿no? Entonces es contradictorio. ¿Tú crees que hay una intención ahí de algo más o crees que finalmente el presidente reacciona cuando se siente tocado, cuando siente que toca? Yo la verdad creo, Cristian, que no hay ninguna estrategia aquí por parte del gobierno. Así como no hay estrategia para luchar contra la inseguridad ciudadana, no hay estrategia para reducir el ruido político que está ocasionando que la economía esté de mal en peor. O sea, tampoco deberíamos preocuparnos porque tenga un plan, digamos, de no quedarse en el poder, de finalmente cerrar el Congreso, así como no tiene plan para ayudar al país, tampoco tiene plan para enquistarse en el poder de manera antidemocrática. A ver, tengo entendido que según el artículo 134, se requieren 2 censuras a 2 consejos de ministros. Y la censura a la exministra Jara ha sido explícitamente a ella, según la moción de censura que se presentó en el Pleno del Congreso. Entonces, si se censura al ministro cateriano, sería la primera. O sea, faltaría un poco en la línea de Mauricio Mulder. Claro, Mauricio Mulder dice que no necesariamente, si es que no se le da el voto de confianza a Pedro Cateriano, valdría la prerrogativa del presidente Humala de cerrar el Congreso. Primero vamos a escuchar al primer ministro cateriano. Y lo que sí te puedo asegurar, Cristian, es que nosotros, los fujimoristas, no vamos a caer en ese juego irresponsable, inmaduro, que está buscando el gobierno. Para nosotros, lo que está primero son los intereses del país. Correcto, pero ¿cuál es ese juego inmaduro que crees tú está jugando el gobierno? Bueno, yo creo que el hecho de que hayan puesto al ministro cateriano en el primerato, yo creo que ha sido un acto de provocación a la oposición. Pero nosotros no vamos a caer en esa inmadurez infantil. Para nosotros lo primero está el Perú. Pero, a ver, entonces, habría sido un acto de provocación, pero finalmente le sale el tiro por la culata al presidente Humala y Pedro Cateriano más bien empieza a hacer lo contrario de provocar, que es acercarse al diálogo, o también el acercamiento de Cateriano en la reunión que ha tenido con tu hermana, con Alan García Pérez y con todos los líderes, digamos, es solamente una tregua para lograr el voto de confianza y de ahí a patear el tablero. ¿Qué es lo que tú sientes? Lo que ha mostrado la oposición es una madurez. Por ejemplo, lo que está buscando la oposición es reducir ese ruido político, que es lo que está frenando la economía. Tú fíjate, el hecho de que Keiko se haya reunido con nuestro acérrimo adversario político, eso ya demuestra que para Keiko lo primero están los intereses de la nación. ¿Quién es más acérrimo rival? ¿Pedro Cateriano o el gobierno humalista?
Bueno, el gobierno tiene varios operadores que siempre han salido a despotricar, a insultar contra la oposición. ¿Tú crees que tiene un odio visceral, digamos, contra el fujimorismo Ollanta Humala, Nadine Heredia, Pedro Cateriano? ¿Quién? ¿O los tres por igual? Bueno, si se habla de ensañamiento, de odio, yo te puedo dar diferentes ejemplos. Una muestra clara de eso son los insultos a través de las redes sociales, y otra muestra clara es... ¿Cuáles insultos? Los de Pedro Cateriano, porque finalmente Nadine no ha insultado a través del Twitter, ha sido más que todo Urresti y Cateriano. Bueno, han tenido varios operadores, uno de ellos, tú lo has mencionado, el exministro Daniel Urresti. Otro ensañamiento también ha sido contra mi padre. Cuando nosotros hemos presentado la solicitud de indulto humanitario, prácticamente en esos 8 meses se burlaron de Alberto Fujimori. Y por ejemplo, hasta ahora el INPE, Cristian, no le repone el teléfono público. Entonces yo te pregunto, ¿qué es eso, Cristian? ¿Eso es ensañamiento, odio? Pero ¿no te parece de alguna manera que finalmente, claro, también es una prerrogativa democrática darle o no el indulto a tu padre? ¿Tú crees que se lo tendría que haber dado ya Ollanta Humala? ¿Por qué? Bueno, eso tiene que ser evaluado por una comisión de indultos. Correcto, entonces no es tampoco la pelota en la cancha de Ollanta Humala como decir, pero me cae mal y no se lo doy. Fíjate, Cristian, nosotros lo presentamos a pedido del presidente de la República. Y en esos 8 meses, ¿qué pasó? Salió la exministra de Justicia presentando las fotos del inodoro, se filtraron unos videos prácticamente violando el derecho de intimidad de Alberto Fujimori. Y ahora lo que nosotros estamos solicitando es la reposición del teléfono público. Tú fíjate, Cristian, cada vez que mi padre ha tenido una emergencia de salud, yo me he enterado a través de ustedes, por los medios de comunicación. Es lo mínimo que estamos exigiendo, la reposición del teléfono público. ¿Y qué es lo que dice el INPE? El INPE dice que la empresa proveedora de telefonía no tiene el teléfono con las características técnicas que requiere el INPE. Es totalmente falso. ¿Tú crees que finalmente siempre lo hacen un poquito para qué? Para golpear un poquito, no solamente a tu padre, sino también a Fuerza Popular, para un poquito debilitar al partido, a la unidad? Te comento una anécdota, Cristian. Un día estábamos en el Pleno y se iba a haber una votación importante. Y de repente, en algunos medios de comunicación salió la noticia que mi padre había sido trasladado de emergencia al hospital de Ate. Entonces dije, caramba. Entonces, ¿qué hago? Alberto Fujimori está incomunicado. Si me voy, se puede perder por un voto. No, y justo en un momento de una votación importante. Y era un momento de una votación importante. Y la noticia era falsa. ¿Y por quién había sido filtrada? No sé. O sea, todo ese tipo de cosas, ¿crees tú? Ahora, a ver, Kenji, tú me has traído a colación el tema de tu padre. ¿Es una prioridad para ti? No hablo de tu hermana y del partido, pero para Kenji, porque finalmente Kenji fue el congresista más votado y también le tienes que dar cierto digamos, no sé, hay un tema ahí también del vínculo que tienes tú con tu padre, ¿no? Más cercano que por ahí con otros hermanos, ¿no? Tu prioridad es la libertad de tu padre para ti, no hablo del partido, sino de Kenji. Como hijo. Pero Kenji es congresista también. Y déjame decirte, Cristian, que la libertad de Alberto Fujimori, el indulto, nunca ha sido parte de la agenda de la bancada ni del partido. El indulto, la libertad de Alberto Fujimori es estrictamente familiar. Es un tema que nos compete a nosotros, a la familia. No a la bancada, tampoco al partido. Y yo te explico. Cuando nosotros presentamos el indulto humanitario, mi discurso de opositor contra el gobierno de Humala se mantuvo. Incluso fui uno de los mayores opositores al régimen de Humala, pese a que el indulto ya estaba corriendo por... Es decir, no cambiaste tu posición de alguna manera por querer ver finalmente a tu padre libre. No fue que hipotecaste tu crítica por... Yo mantuve mi misma posición de oposición. ¿Por qué? Porque después han podido decir, uy, Kenji ha morigerado su tono de oposición al régimen, seguro porque está corriendo el indulto humanitario, ¿no? ¿Qué impresión te deja finalmente en estos años, digamos, el tándem, ¿no? Ollanta Humala y Nadine Heredia. ¿Concuerdas tú que Nadine le ha hecho daño al presidente Ollanta Humala y que hemos visto más gobernar a su esposa que al propio presidente?
Bueno, después de estos 4 años, Cristian, la nota que yo le pondría es 18. 0,9 a Nadine y 0,9 a Humala. O sea, una suma, pero un 0,9 no está tan mala. Jalaos. ¿Qué nota le pondrías al gobierno de tu padre? ¿Al gobierno de mi padre? Sí. ¿Lo separarías en distintas etapas o no? ¿O para ti fue un todo, una integridad? A ver, Cristian, obviamente son dos circunstancias totalmente diferentes. En el gobierno de mi padre, los 90s, tuvo que enfrentar problemas que todo el mundo creía que eran imposibles de resolver. Problemas de terrorismo. Sendero y el MRTA estaban en su máximo apogeo. Problemas de hiperinflación. Había un déficit de infraestructura. Ok. Había problemas con el Ecuador. ¿Quién resolvió todo eso? Fue el gobierno de Alberto Fujimori. Ok. Las principales reformas del país se hicieron durante el 90. Del 90 al 95. Reformas que han permitido que ahora el país tenga cierto grado de estabilidad. Ponle nota entonces del 90 al 95, congresista. Perdón, de 0 a 20. Del 90 al 95, de 0 a 20. Vamos a hablar de los 10 años. De los 10 años... Si quieres diluir el tema, ¿no? Si lo diluyes en 10 años, está bien. ¿Qué nota le pones a los 10 años? Yo le pondría 17. Y después vamos a hacer el mea culpa. ¿Por qué no 20? Obviamente hay que hacer un mea culpa también. No, 20. Hay que hacer un mea culpa. ¿Y por qué no has incluido ese año y medio del 2000 al 2001, cuando tu padre se va? A ver, hay que hacer un mea culpa, te digo. Primero, el hecho de no haber tenido un buen blindaje contra la corrupción que nos atacó a nosotros. Segundo, la tercera reelección. ¿Fue un error? Fue un error. Error que nosotros hemos reconocido públicamente, Cristian. Tanto Keiko como yo lo hemos reconocido públicamente. También fue un error. Hay que hacer un mea culpa. Pero lo importante, Cristian, es el balance final. El balance final del gobierno de mi padre es ampliamente positivo. Las principales reformas que cambiaron el destino del país se hicieron en los 90s. Pero claro, quizás los 90 es un tema más amplio. ¿No crees tú que del 95 también al 2000 finalmente se sentaron las bases de esa gran corrupción que hoy también vivimos? ¿O qué? Tú se la achacas a Vladimiro Montesinos. Ojo, Cristian, del 95 al 2000 ¿correcto? Ocurrió un hecho histórico. Claro, la Embajada de Japón. La Embajada de Japón. Tú ponte a pensar, Cristian, si el presidente Ollanta hubiera tenido que tomar esa decisión. Yo me pregunto, ¿lo hubiera tomado? No creo. Porque para tomar ese tipo de decisiones hay que tener los pantalones bien puestos. Pero el tema de los pantalones, finalmente, pero hay que tener los pantalones bien puestos y ir de acuerdo a la ley, ¿o no? Por supuesto. ¿Se fue de acuerdo a la ley? Cristian, en el gobierno de mi padre se respetó el Estado de Derecho. Está bien, ya sé a dónde vas, Cristian, ya sé a dónde va tu pregunta. Yo no sé, yo ni siquiera sé a dónde voy. Ya colijo a dónde vas, al 5 de abril. El 5 de abril fue una suspensión temporal del Estado de Derecho. Correcto. No, has tenido un tuit que me llamó la verdad mi atención, porque dice, 5 de abril no es fecha para celebrar, tampoco para manosear. ¿Qué es entonces para ti el 5 de abril? El 5 de abril fue una medida excepcional e irrepetible. No es una fecha para celebrar ni tampoco para conmemorar. Fue una medida de emergencia. Hay que ponernos en esa coyuntura. ¿Cómo era el 5 de abril del 92? ¿Cómo era la década de los 90? Ya te expliqué, era un caos, era un infierno. Todos los días habían coche bombas, todos los días Sendero se volaba una torre de alta tensión, todos los días Sendero mataba a policías, campesinos, miembros de las Fuerzas Armadas. Había problemas de hiperinflación. ¿Y qué hacía el Congreso de la República? ¿Apoyaba al Ejecutivo? No, prácticamente boicoteaba, cuando el Ejecutivo en ese entonces pedía facultades legislativas en materia económica y en lucha antiterrorista. Y el Congreso le denegaba, prácticamente le puso una espada de Damocles al presidente Fujimori. Pero tú hablas con gente de la oposición en ese entonces y te dice que no era necesariamente. Le puso una espada de Damocles a Alberto Fujimori, amenazando con declararle la vacancia. Claro, algunos dicen que se pudo hacer lo mismo derrotar a Sendero y al MRTA a través de medidas democráticas. Pero eso es viable siempre y cuando todas las instituciones gubernamentales, toda la sociedad tienen un mismo objetivo,
pero en este caso el Congreso de la República estaba boicoteando al Ejecutivo. Te pongo un ejemplo, Cristian. Una de esas leyes que pedía que se apruebe el Ejecutivo era la ley del Comando Unificado. Y el Congreso lo denegaba. ¿Y esa ley, Cristian, sabes dónde se está utilizando actualmente? Te pregunto. En el Braem. Y es la que está dando resultados. ¿Ameritaría entonces, de acuerdo a la circunstancia, volver a cerrar un Congreso? Porque tú has dicho, claro, si es que finalmente el Congreso... Yo te he dicho, fue una medida excepcional e irrepetible. Y las circunstancias son otras. Ahora, la coyuntura del país es de estabilidad, se puede predecir a mediano y a largo plazo. Pero en los 90... Eso se desentiende un poquito con lo que estamos diciendo, que estamos viviendo en una crisis que este gobierno no ata ni desata, que nos está llevando al despeñadero. Entonces, no es tanto así, tan mal no estamos. Cristian, en los 90 se tenían que tomar decisiones en el momento, en el día a día, por la coyuntura que atravesaba el país, ¿no? Pero ahora no. Hay cierto grado de estabilidad. Si la economía está decreciendo, se está desacelerando, es por el ruido político que genera el propio presidente de la República, el presidente Ollanta. Ok, volvamos al tema y después vamos a hablar un poquito más, ¿no?, del partido y finalmente, ¿no?, del futuro de Fuerza Popular. Kenji Fujimori, hasta ahorita, ¿le daría o no el voto de confianza a Pedro Cateriano? Vas a venir también con un poquito, hay que escuchar, pero tú tienes de primera mano lo que dijo finalmente Pedro Cateriano en la reunión con la lideresa de Fuerza Popular, con tu hermana Keiko. ¿Tú qué ves? ¿Qué sensación te deja lo que está haciendo Pedro Cateriano? Claro, lo que se dialogó fueron esos puntos que te acabo de mencionar, pero lo que te estoy diciendo es que primero hay que escucharlo en el pleno del Congreso. O sea, escuchar lo mismo, pero públicamente y que él se comprometa. No, simplemente ver si hay coherencia. Si hay coherencia entre lo que se habló durante el diálogo y lo que se plantea como política de gabinete. Ok, o sea que, digamos, en la reunión se dijo qué y ahora también se tendría que decir no solamente qué, sino cómo. Exactamente. Lo mismo, pero el cómo. Ok, y si finalmente eso se da así dentro de los lineamientos, estarían dispuestos. Ustedes van a hacer... Porque, Cristian, fíjate, sería inmaduro decir, ok, vamos a darle el voto de confianza, pero eso es solamente para la foto. O sea, es inmaduro y es para la fotografía lo que ha hecho Alan García Pérez. Efectivamente. Primero hay que escuchar. Y en base a lo que se escuche se toma una decisión. Pero él podría decir que, bueno, he escuchado también, ¿no?, en Pedro Cateriano en la reunión, él ha dicho que además el Perú puede mejorar la inversión privada en 30%, se puede llegar a niveles de 7% si es que nos unificamos todos los peruanos. Invita a Fuerza Popular a que también se una, ¿no?, a esta... Yo espero que le pongan bastante énfasis en recuperar esa confianza que se ha perdido y lo que ha generado todo el problema económico. Claro, pero lo que dice Alan es que ustedes podrían aportar también a que se recupere eso, diciendo que le van a dar el voto de confianza. Bueno, hay que ser optimista, ¿no? Pero fíjate, Cristian, entrando ya un poco más al análisis, entramos a una época electoral, campaña, cambio de gobierno. ¿Qué genera eso? Me imagino que genera mucha expectativa en los que quieren estar en el partidor. ¿Te parece que Alan García entonces...? En términos económicos... también genera incertidumbre. Genera incertidumbre. Ok. El Senami, ¿qué ha dicho? Viene el niño. Viene el niño. ¿Y qué genera eso? También incertidumbre. Incertidumbre. Y sobre todo, Cristian, si el gobierno no se ha preocupado por tomar medidas de prevención. Más razón entonces para que el fujimorismo ante esta incertidumbre digo, bueno, le damos el voto de confianza, ya que estamos a merced de un niño, a merced de unas elecciones, ¿no?, y a merced incluso de un bajón en los precios internacionales, apoyo. ¿Por qué no? Bueno, para eso hay que escucharlos, hay que escuchar al primer ministro y esperar que efectivamente en estos años que le queda que baje el ruido político, que baje el insulto. Correcto. Eso respecto del presidente y del gobierno. Ahora, ¿te parece que Alan García Pérez está queriendo aprovechar esta situación de cara justamente a lo que tú has comentado, a las elecciones? ¿Te parece que ya está en campaña y que él visualiza que la candidata a quien ganarle va a ser tu hermana? Bueno, seguramente eso es lo que él está esperando. Pero yo te digo, nosotros los fujimoristas no tenemos miedo a entrar a una segunda vuelta con el expresidente Alan García. ¿Por qué se sientes tan seguro ya en la segunda vuelta? Porque vas a competir con él en la primera también. En la primera, y yo estoy convencido que vamos a entrar a la segunda vuelta. Pero ¿te parece finalmente que él está haciendo este cálculo en esto de decir, bueno, todos unidos, y finalmente mostrar la otra cara de la moneda de lo que mostró un poco, ¿no?, Keiko en la reunión, ¿no?, más fría, más parca, más espectacular? Mira, fíjate, Alan García es un animal político y obviamente en sus declaraciones también está haciendo cálculo político.
¿Te parece que eso le falta a Keiko? ¿Te parece que es una manera, digamos, no honesta de hacer política en el Perú? ¿Te parece que es completamente válido? No, nosotros somos más coherentes. ¿Por qué crees que hay incoherencia entre el animal político Alan García Pérez? ¿Somos más coherentes nosotros? Sí. Ok, nos hemos reunido con nuestro acérrimo adversario político, ok, se tocaron estos puntos y ahora vamos a esperar con calma el día del pleno, de la presentación del gabinete y ver si efectivamente con lo que se dijo acá y lo que se está diciendo acá hay coherencia, es consecuente. Si hay consecuencia, si hay coherencia, ok, ¿por qué no darle el voto de confianza? Así es sencillo. Correcto. Ahora, yo te quiero hablar del tema de la DINI, ¿no? Porque finalmente, claro, tiene que haber intención, voluntad del Ejecutivo, pero también desde el Congreso de la República podrían haber cosas que se podrían hacer, o sea, plantear algún tipo de ley. Claro. ¿Ustedes tienen algo al respecto? Porque finalmente, para mí lo más penoso de la respuesta del gobierno fue decir que Alan García lo hacía, que Alejandro Toledo lo hacía, y ni qué decir de la época del gobierno de tu padre. ¿Eso a dónde nos lleva? Que finalmente el servicio de inteligencia se utiliza de acuerdo al gobierno de turno. ¿Cómo hacer para cambiar y para que un futuro gobierno no tenga también esa intención, ¿no? A ver, Cristian, tu pregunta tiene dos respuestas. A ver, un pequeño contrabando ahí. A ver. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Congreso frente al problema de la DINI? La Comisión de Inteligencia debe de participar en el proceso de nombramiento del jefe de la DINI. Ok, eso sería algo novedoso. Por supuesto. Y segundo, dejar bien demarcado, bien clarito, qué es lo que puede y no puede hacer la DINI. En otras palabras, dejar bien claro sus funciones. Y segundo, ahora te respondo el contrabando. A ver. En el gobierno de mi padre, el servicio de inteligencia hizo una excelente labor, tanto así que los principales cabecillas terroristas, tanto de Sendero como del MRTA, están purgando condena sin derramar una sola gota de sangre. Y con respecto a lo que ocurrió con Vladimiro Montesinos, eso fue la excepción y la desobediencia a la única política de inteligencia que se aplicó en los 90s. A ver, las capturas que tú me has dicho fueron finalmente no antes del año 93, antes del cierre del Congreso. ¿Por qué tenía que seguir tanto tiempo el servicio de inteligencia con esa... Y por favor, todos los videos que se han captado, congresista Fujimori, han sido post-95. Es decir, ahí había toda la... O sea, qué buen trabajo hizo Vladimiro Montesinos. Mira, Cristian, yo te digo, haciendo un mea culpa, un error fue haber confiado y mantenido demasiado tiempo a Vladimiro Montesinos. ¿Hasta cuándo crees que lo debiste mantener? Y la desobediencia. Y nosotros hemos reconocido ese error públicamente. El hecho de no haber tenido un buen blindaje contra esa corrupción que nos atacó. Pero no podemos desmerecer el trabajo de inteligencia, Cristian, porque gracias a esa inteligencia, el rescate de los rehenes de la Embajada de Japón fue impecable. Pero entonces todo lo hizo el servicio de inteligencia. ¿Para qué hacía el ejército? ¿Qué hacía la policía? Vamos, el servicio de inteligencia se corrompió absolutamente con la mano de Vladimiro Montesinos. Sacaban coca, le cobraban al Vaticano, todo eso está probado. ¿Se debió en qué año sacar del gobierno radicalmente a Vladimiro Montesinos? ¿Cuándo crees que se corrompe Vladimiro Montesinos? Bueno, algunos dicen que en el año 98, a finales de gobierno. Pero, Cristian, el señor Montesinos ya está purgando condena. Pero, sí, pero no se puede desmerecer el trabajo de los efectivos de inteligencia. Ok, o sea, no de Montesinos. De Montesinos no hay nada que reconocer. Eso fue la excepción y la desobediencia. Fue un error, efectivamente. Y justamente reconocemos esos errores. ¿A qué te refieres con desobediencia, perdón? Porque la única política de inteligencia fue enfrentarse a Sendero y al MRTA. Eso en el frente interno. Y en el frente externo, luchar por la paz con el Ecuador. Que también fue importante el trabajo de inteligencia. Yo te la quería dejar para el final, pero ¿tú coincides con la congresista Marta Chávez que, por ejemplo, el secuestro de Gustavo Gorriti fue para tomarse un cafecito? ¿O crees que finalmente ahí hubo un secuestro y Marta Chávez se equivoca? No coincido con la doctora Marta Chávez, tampoco en que el 5 de abril es una fecha para celebrar o conmemorar. Te explico, Cristian, lo que ocurrió con el señor Gorriti. 5 de abril. ¿Cómo estaba el país? Sí, claro, complicado. Violencia, terrorismo, delincuencia. Estado de emergencia, ¿verdad? Correcto. Entonces, tanto tú, yo, cualquier ciudadano, podía ser detenido. Lo que ocurrió fue una detención. ¿Por qué? Porque el señor Gorriti, cuando es conducido
al Pentagonito, al Servicio de Inteligencia del Ejército, al CIE, se le da un teléfono para que se pueda comunicar con sus familiares, su abogado, se le dice si quiere ir a su casa, puede ir a su casa, se le comunica que está viniendo un fiscal y un médico legista. Entonces, ¿de qué secuestro agravado se puede hablar? Yo te pregunto, ¿cuáles son las condiciones para que se configure el secuestro agravado? Te estoy preguntando, Cristian. Entonces, finalmente me está diciendo que no hubo ningún secuestro ahí. Para que se configure el delito de secuestro agravado, ¿cuáles son los requisitos? No sé, dímelos tú. Agresión física, trato cruel. Y lo que yo te menciono, la señor Gorriti, es lo que él dio en su testimonio durante el proceso judicial que se le siguió a mi padre. Entonces yo me pregunto, ¿de qué trato cruel se está hablando? ¿De qué tortura se puede hablar para que se configure el delito de secuestro agravado? Entonces, ¿te parece que no fue agravado, pero fue un secuestro? Fue una detención. 5 de abril todo el país estaba en estado de emergencia. Lo que ocurrió fue una detención. Y ahora yo te digo, ¿sabes por qué le dieron secuestro agravado? Para que Alberto Fujimori no pueda acogerse a beneficios penitenciarios. No, y ahora... Sí. No, pero ¿por qué? ¿Por qué? Independientemente de que no solamente Gorriti, ¿por qué? ¿Que era un peligro, era terrorista, era un delincuente? Muchas personas fueron detenidas. Sí, pero ¿por qué? Muchas Justamente personas... ese es el abuso, pues, y ese es el delito. Porque si tú vas a detener en un estado de emergencia, igual tienes que tener un fundamento para detenerlo. Pero Cristian, justo, había un fiscal médico legista. Entonces, ¿de qué secuestro se puede hablar? Pero un fiscal tiene que haber autonomía, ¿no? de los poderes. ¿Había autonomía de los poderes? Lo que ocurrió fue una detención. Y ojo, ¿por qué lo condenan a mi padre por secuestro agravado? Para que Alberto Fujimori no se pueda acoger a beneficios penitenciarios. Así de sencillo, simplemente le pusieron un candado jurídico. Pero no me has quedado, bueno, todavía no me queda la pregunta por qué entonces finalmente capturaron. O sea, si hubo abusos, si hubo violación a los derechos humanos, o sea, ¿cuál era la necesidad de detener a Gustavo Gorriti? ¿Que criticaba a tu padre o era un peligro para el país? Cristian, el país estaba atravesando estado de emergencia. Cualquier ciudadano podía ser detenido. Pero imagínate que tengamos una situación de emergencia, la declara el estado de emergencia y viene a detenerte a ti. Tú no eres un peligro para el Perú. ¿Cuál sería el argumento de decir por qué es un poquito cuando hemos dicho que la DINI espiaba a los periodistas? ¿Para qué los espiaba? A ver, Cristian. Y por eso te has tumbado, como tú dijiste con tus propias palabras, a Ana Jara. A ver, Cristian. Se suspendió temporalmente las garantías constitucionales. Y fíjate, pero yo te pregunto, ¿qué es más importante, el Estado de Derecho o el derecho de estar? El derecho a la vida. Y lo que ocurrió con esa suspensión temporal fue defender la vida de 30 millones de peruanos, Cristian. Ante esa situación de extrema violencia que atravesaba el país, se tenían que tomar medidas extremas. Pero esa mea culpa, pero bueno, vamos a volver también un poquito al presente, ¿no? Porque nos estamos quedando, pero yo igual te tengo que insistir con eso porque finalmente yo creo que en ese tipo de cosas, congresista Fujimori, es donde ustedes se van a jugar la posibilidad o no de volver a ser gobierno. Entonces, si no hay un deslinde claro, finalmente siempre vas a tener el problema de convencer a ese porcentaje que te está faltando. Y aquí te hago la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué crees tú? A ver, Cristian. Dale. Quiero resaltar nuevamente, nosotros en varias oportunidades hemos hecho mea culpas. Hemos reconocido nuestros errores, pero al mismo tiempo hemos recogido todo lo bueno que se hizo durante la década de los 90 en materia de pacificación y en materia económica. El reconocimiento de errores, ¿para qué sirve? Para no volver a cometer los errores en el futuro. Y ahora que tú me dices, ¿qué vamos a hacer para poder llegar al poder, para poder ganar las elecciones? Tú fíjate, Cristian, mi hermana ha subido de 25 a 34%. Claro, pero tuvo algo parecido en la elección anterior y justamente se quedaron en convencer a ese bolsón de la población que todavía tiene ciertas dudas sobre el cambio del fujimorismo. ¿Ustedes creen que están convencidos de que ahora se han cambiado o por lo menos que esa gente así lo siente? Cristian, así como existe un antiaprismo, un antifujimorismo, nosotros somos conscientes de que hay gente que está en punto medio, dubitativo. A esas personas es a las que nosotros estamos tratando de persuadir, convencer. Correcto. Y eso se ve reflejado en las encuestas.
en el crecimiento de las encuestas de Keiko, de 25 a 34%. Pero igual creo que va a faltar en la segunda vuelta. Así suena, no te preocupes. Pero crees que es parte de la entrevista. Es parte de la entrevista, sí, para que no te sientas tan cómodo, Kenji. Dime una cosita. Finalmente, ¿ustedes creen que ya han convencido a ese sector de la población? Porque claro, hay una frase en inglés que dice don't tell it, show it, ¿no? Entonces cuando tú me dices, claro, nosotros hemos hecho la mea culpa, se te escucha decir la mea culpa, pero cuando me dices que, por ejemplo, Bladimiro Montesinos hizo una buena chamba en el servicio de inteligencia, obviamente quedan algunas dudas. Pero bueno, tú sientes que finalmente ya han hecho el mea culpa y que con eso... Ojo, Cristian, yo no he dicho eso. Ok, a ver, corrígeme entonces. Esas son palabras tuyas. Corrígeme. Yo te estoy diciendo que el caso de Bladimiro Montesinos fue la excepción y la desobediencia a la única política de inteligencia, y esa política de inteligencia, la única, fue la que permitió llevar a los cabecillas terroristas a prisión. Ok, pero por desobediencia, entonces debo entender que tu padre le dijo a Bladimiro Montesinos, oye, esta no es la estrategia a seguir. No, lo que dijo Alberto Fujimori, vamos a aplicar inteligencia para capturar a los cabecillas terroristas y llevarlos a la cárcel. Eso fue el trabajo. Y una vez que se dio la orden, Bladimiro Montesinos se fue por otro lado. Esa fue la única política de inteligencia que se implementó en el gobierno de mi padre. Ok, o sea, no, en todo caso que se implementó o que tu padre dio la orden de que se implemente, pero te queda claro que Bladimiro Montesinos implementó otra paralela. Se fue por otro lado. Ok. Y ya todos sabemos qué es lo que hizo. Ok, siguiendo tu línea de pensamiento, ¿hay responsabilidad de tu padre en haber tenido una persona tan cercana que simplemente se le escapó de las manos, se le escapó de control? ¿Qué pasó? O sea, le hemos criticado eso a Humala también. Fíjate, Cristian, nosotros hemos reconocido ese error. Y obviamente, Alberto Fujimori ha reconocido que ha tenido responsabilidad política. El hecho de haber mantenido por muchos años al señor Montesinos. Responsabilidad política. Correcto. Vamos a dejar el pasado, vamos a finalmente hacer una pausa, Kenji, por favor, te lo pido, y vamos a regresar para hablar un poquito más del presente, y te quiero conversar también sobre la campaña electoral, quiénes van a ser tus rivales. Te he escuchado, te he leído un tuit, ¿no?, sobre el frente de izquierda. Cristian. ¿Tiene posibilidades el frente de izquierda? Cristian, pero en el siguiente segmento, un vaso de agua o un café, por favor. Hacemos la pausa, venimos y le traemos el vaso de agua. Bien, amigos, seguimos con nuestro invitado, el congresista por Fuerza Popular, Kenji Fujimori. Congresista, para seguir con el tema, ¿no? Yo le quería hablar un poquito ahora sobre la situación de la primera dama, Nadine Heredia, y el caso Martín Belaúnde Locio. Acaba de ser confirmado que se le ha invitado, se le ha citado al Congreso de la República. ¿Qué impresión te deja? ¿Crees que finalmente es importante que Nadine Heredia tiene algo que responder, Nadine, respecto al caso Belaúnde Locio? Y si te parece que hay o no una transparente intención de traer a Martín Belaúnde Locio o que no hay, porque finalmente el tema de Bolivia, de decir que lo expulsa si es que retiran la extradición y que el Perú vaya por otro lado, deja dudas. A ver, Cristian, todos somos iguales ante la ley. Todos los peruanos somos iguales ante la ley. Y yo creo que la señora Nadine, como maestra de cómo caminar derecho, yo creo que ella debe ser la primera en dar el ejemplo de transparencia. Ir al Congreso de la República. Ojo, nadie la está acusando. Y fíjate, el gobierno nunca ha tenido voluntad de querer traer a Martín Belaúnde Locio a la justicia peruana. ¿Por qué te...? Mira, primero, acuérdate cuando salió el presidente Ollanta Humala diciendo que hay que tener cuidado porque tiene una familia. Después, el ex ministro de Justicia, Figalo, cuando se reúne con la ex procuradora Jenny Vilcatoma para buscar el artificio legal para que se pueda acoger a la colaboración eficaz. Y después sale el ex ministro Urresti y lo deja escapar a Bolivia. Se hace el sueco y lo deja escapar a Bolivia. Y después empieza el proceso de extradición, todo un proceso engorroso que puede tomar varios meses, cuando se pueden ahorrar todo ese tiempo y optar por la expulsión. Simplemente el presidente Humala lo llama al presidente Morales y decirle que lo expulse. Pero no, están optando por la extradición, para hacerla larga, para hacer todo el proceso engorroso. ¿Y por qué crees tú? Porque claro, tú acabas de decir que finalmente nadie le está acusando, pero ¿tú crees que hay muchas preguntas, hay muchas dudas respecto al vínculo entre Belaúnde Locio y Nadine Heredia? Bueno, hasta ahora hay fuertes indicios de que todos los casos de corrupción apuntan a Palacio de Gobierno. Y haciendo un poco de análisis, Cristian, en caso que lo lleguen a extraditar al señor Belaúnde Locio, van a buscar extraditarlo
por los casos más sencillos, o por el caso más sencillo, que Claro, es la como ya se ha centralita. planteado, claro. Claro, pero no por los casos de corrupción en los gobiernos regionales. O sea, ¿tú crees que finalmente por eso es que se busca la extradición y no insistir con la expulsión, que sí permitiría abrirle proceso por cualquier delito? Oye, Cristian, ¿a Orellana en cuánto tiempo lo trajeron al Perú? ¿48 horas? En 48 horas el señor Orellana ya estaba en la justicia peruana. Lo mismo ha podido hacer con el señor Belaún del Ocio. Pero no hay voluntad por parte del gobierno de traerlo a la justicia peruana. ¿Te parece que ese lema, que la honestidad sea la transparencia, ha quedado muy manchado en este gobierno? Cristian, no solamente ese lema, sino el de la primera dama. La primera dama es la maestra de cómo caminar derecho. Entonces, obviamente ella tiene que ¿No ha caminado derecho la pareja presidencial? Todas las muestras de transparencia. Pero una cosa es, claro, obviamente, mostrarlo, y otra cosa es demostrarlo. No solamente hay que hacerlo, sino parecerlo. Exactamente, pero claro, finalmente, ¿qué te parece a ti respecto de la pareja? ¿Han caminado derecho o no? Mira, Cristian, han caminado así, zigzagueante. Y es por eso que la primera dama siempre ha mostrado resistencia al querer asistir al Congreso de la República. Correcto. Y fíjate, ella, aparte de ser primera dama, es presidenta de su partido. Entonces, obviamente, si ella sabe que está en la arena política, que enfrente de manera política, que vaya al Congreso, que dé sus declaraciones, su testimonio. ¿Tía María va a salir o no va a salir? ¿Tú crees que va a salir con este gobierno o lo ves difícil? Y si finalmente crees que es un problema de gobierno, es decir, si Fuerza Popular saldría elegida ejecutivo en las próximas elecciones, ¿sacaría a tía María adelante? Cristian, el gobierno, el presidente Ollanta lo que tiene que hacer es tener un liderazgo más decidido y presencial. No solamente para la foto. ¿Por qué para la foto? Tú te debes acordar cuando el presidente Ollanta se fue a Ica cuando se derrumbó el socavón minero. Claro, le tomaron la foto, lo poncharon bien bonito y nada más. Pero lo que tiene que hacer el presidente Ollanta es ir al proyecto Tía María, estar ahí, tener un liderazgo presencial y decidido. Fíjate, ¿Tú crees que eso basta para que el proyecto salga? Te voy a explicar, Cristian, ¿por qué? Hace 3 años... el 90% de las comunidades campesinas estaban a favor del proyecto. ¿Y qué ha pasado en estos 3 años? Esa opinión a favor del proyecto se ha revertido. ¿Y por qué? Porque el gobierno no ha hecho un trabajo en mandar a los técnicos, a los especialistas, en explicarle los beneficios. Y al haber esa ausencia por parte del gobierno con los técnicos para que le explique a la población, han aparecido estos agitadores disfrazados de medioambientalistas y han revertido esa opinión contra el proyecto. Ok, pero entonces digamos, si admites que finalmente ese grupete, ¿no?, de manifestantes, de por ahí antimineros, han convencido a la gente. O sea, si hay un grupo de gente que tiene que ser nuevamente vuelta a convencer respecto de los beneficios de mineros, pero no es solamente ese grupete de antiterroristas, de antimineros, de terroristas antimineros, como ha dicho. Bueno, yo tampoco lo llamaría así porque ese tipo de calificativos, Cristian, ayuda a abrir esa brecha, ¿no?, a generar más acrimonia. Lo que ha pasado es que ante la ausencia del gobierno, del Estado, estos revoltosos disfrazados de medioambientalistas se han aprovechado. Y han aprovechado esa ausencia. Correcto. Entonces y han revertido. O sea, digamos, es el efecto, no la causa. Claro, es el efecto de no haber estado presente. Claro, el Estado ha tenido que estar ahí con sus técnicos, sus especialistas, y decirle, esto van a ser los beneficios de este proyecto y ustedes van a obtener esto, pero no explicarle de manera técnica. La población no va a entender los conceptos técnicos, sino explicarle, pero también de acorde a la idiosincrasia de las comunidades. ¿Por qué pensar en la idiosincrasia de las comunidades? Porque lo que para ti puede ser para el comunero, para la comunidad campesina, es un apus sagrado. Correcto. Hay que entender las dos caras de la moneda, ¿no? Correcto. Y en último caso, saberlo explicar. Yo te tengo que hacer algunas preguntas cortitas nomás, ¿no? Respecto de las reformas. ¿Estás a favor de eliminar el voto preferencial? Fíjate, Cristian, yo estoy a favor del voto preferencial. Ok. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo era antes? ¿Es una posición, perdón, personal o es una posición de partido? Te hablo como congresista Kenji Fujimori. Kenji Fujimori. Es una decisión, una opinión personal. Ok.
Voy a tomar un poco de agua, porque hemos hablado tanto y ya se ha secado la garganta. Dale, por favor. ¿Por qué estoy a favor del voto preferencial? Porque antes, ¿quiénes entraban? La cúpula. Antes era la dedocracia. Sin embargo, con el voto preferencial hay competencia, pero también competencia interna. Y eso yo creo que es saludable para la democracia. Pero a ti te podrían achacar eso, ¿no? De que tú finalmente eres la cúpula, no de la democracia. Fíjate, Cristian, antes la cúpula decidía quiénes entraban y quiénes no, y así a dedo. Y aparecían ya los dinosaurios políticos. Esos que estaban años y años y años en política. En cambio, el voto preferencial permite que entre gente nueva. Ok. Que haya renovación de cuadros, Ok. gente fresca. Tu opinión. ¿El voto obligatorio debe mantenerse obligatorio con una sanción pecuniaria o no? Yo creo que el Perú todavía no está preparado para que el voto sea facultativo. Ok. Así ¿La es. Unión Civil apoya a Kenji Fujimori? Y le ha apoyado públicamente, ¿eh? Fíjate, Cristian, en la campaña publicitaria que hubo a favor de la Unión ¿Participaste? Civil, yo he participado ahí en unos paneles con el Conejo Rebocio. Porque esto no es un tema de religión, no es un tema de matrimonio, sino es un tema de derechos. ¿Es sano, te parece, que le hayan permitido la libertad al interior del partido finalmente para votar? ¿Por qué no haber hecho un tema, si dices tú finalmente, si no es un tema religioso, es un tema también de igualdades, es un tema político? ¿Por qué haber permitido, digamos, que la gente vote de acuerdo a su conciencia en el fujimorismo? Porque al final les achacan un poquito al fujimorismo que se tumba un poquito abajo, ¿no? Se tira un poquito abajo, por lo menos en la comisión. Cristian, si yo te contara Cuéntanos, por favor, que he cuéntanos. tenido con algunos integrantes de mi bancada, hay de todo. Hay los que están a favor, los que están en contra y los que se mantienen Ahí, ni fu ni fa. exacto, neutros, ¿no? Pero yo mantengo mi punto de vista. Totalmente a favor de la unión civil. Correcto. Y no solamente posición dentro de la bancada, sino públicamente. Públicamente apoyando además, ¿no? Más allá de que finalmente en tu bancada haya gente que no apoya, tú has salido, como me dices, en esta campaña. Exacto. ¿Irías un poquito más allá, el matrimonio o la adopción, o crees que finalmente todavía no se tendría que debatir, hay que esperar un poco? Hay que dejarlo ahí. Unión civil por un tema matrimonial. O sea, solamente unión civil, no al matrimonio todavía. Unión civil, ojo, el matrimonio ya es un tema religioso. Ok. Y en ningún momento yo me he referido al matrimonio. Simplemente unión civil por un tema de defensa patrimonial. Correcto. Una última. Está claro que tu hermana es la candidata a la presidencia por Fuerza Popular. Exacto, clarísimo. No van a haber elecciones internas, no tienes tú ninguna aspiración, no es el momento todavía. Cristian, nuestra candidata al 2016 es Keiko. Es Keiko. Así es. ¿Te gustaría en algún momento ser candidato? Obviamente, como tú dices, hay una democracia interna, hay evolución. La democracia interna se respeta. En el futuro, por supuesto que sí. No lo descarto tampoco. Por supuesto que sí, por supuesto que te gustaría ser candidato. No lo descarto. La respuesta me encanta. Ahora, ¿no descartas ir al Congreso de la República nuevamente? ¿Vas a la reelección en este Congreso? ¿O eso sí está clarísimo? Así como está claro que Keiko va como candidata a la presidencia, ¿tú nuevamente te lanzas al Congreso, a la lista? ¿Crees que darías un buen apoyo finalmente si es que tu hermana Eso se va a determinar en el transcurso del año, más adelante, ¿no? Ten en cuenta, Cristian, que un año en política, es una eternidad, ¿no? Pero, ¿te gustaría? ¿Has estado contento con la gestión que has hecho en el Congreso de la República? Fíjate, Cristian, yo lo que he realizado en estos 4 años de gestión parlamentaria es cumplir con lo que yo prometí durante mi campaña, que es privilegiar, darle énfasis a la función de representación. Muchos dirán que es la función de representación. Claro, lo que pasa es que mucha gente a veces le da más peso a la fiscalización y a la legislación. Pero es que en el Congreso también existen las especializaciones. La representación es, por ejemplo, ir a los lugares más necesitados y ser un puente entre ellos y las diferentes entidades gubernamentales. Ser un facilitador, un puente. Escucharlos. El simple hecho de escucharlos, esa gente ya se siente representada. ¿Y tú sabes por qué el Congreso, la popularidad del Congreso está... ¿Por qué? de mal en peor?
Quizá eso es lo que más está faltando, la representación. Porque carece de representación. Y en ese sentido, ¿crees que valdría la pena hacer esa reforma de los distritos uninominales? ¿Algo hay que hacer para que la representación se sienta más cercana, se viva más? Mira, yo te digo qué es lo que dice la población cuando visito un asentamiento. Que ustedes los políticos solamente vienen aquí a ensuciarse los zapatos en época de campaña. ¿Cierto? Y una vez que llegan al poder, ¿qué pasa? No vuelven más. No vuelven más, hay que esperar 5 años. Y eso es lo que dice la población. No, pero esa es la verdad. Aquí, acá es el mismo comentario. Claro. Esa es la verdad de la amenaza con muchos congresistas, porque vemos, por ejemplo, que desde acá de Lima todos los congresistas elegidos por Arequipa opinan sobre Tía María. Y ninguno ha ido a Tía María. Y fíjate, Cristian, algunos que son elegidos por Puno, por otras regiones, ya no corren por su región. Ahora corren por Lima. Ahora corren por Lima. Contra limeñados. Claro. Kenji Fujimori, un placer. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Cristian. Un placer. Bien, nosotros terminamos de esta manera, pero rápidamente.